Ay, capang Nacho. La verdadera pregunta es ¿quién se va a llevar el primer premio? Ya que hay bastantes disfraces que están bien hechos, ¿no? Sí, deben haber algunos criterios y entre ellos, como nos mencionan aquí en el post, se tendrá en cuenta la participación desde el primer día. ¿Tenemos ahí algún cantante también? También vamos a ver si conversamos con el graduado para ver de qué carrera siguió o cuál es su aspiración. Eso digo, ahorita más bien agradecer a todas las personas que nos están viendo, a todas las personas también que están justo aquí y están mandando saludos, están interactuando con la cámara, ¿no? Las personas que han venido escalando, ¿no? Han venido escalando por el Imbabura, por el Cotacachi, hasta llegar aquí a la Plaza Cultural de Peguche. Y han llegado y a celebrar a lo grande estas fiestas de San Pedro 2024. Así es, con la banda, amenizada por la banda de San Rafael. Deje sus comentarios también por Bajo un Mismo Sol. Recuerde visitar nuestra página web apac.tv y también se vienen sorpresas, se vienen nuevas temporadas como el Randipa y Caserito. Y bueno, visite, deje sus comentarios. Esto se va de largo hasta las 8 de la noche. A las 8 de la noche ya empezará la premiación. Así que usted, venga. Venga que está a tiempo. Acá así es, están todavía a tiempo. Si quieren ser parte pues de este baile, vengan a la capilla de Peguche, que esto apenas está empezando. Bernie Vega nos dice, saludos desde Estados Unidos. Gabriel Emma, disfruten Peguche, tíos, conmigo el próximo año, si Dios da vida. Saludos cordiales desde Massachusetts, José Cabascango. Saludos a mi tío Aquiles Castro, por favor. Bueno, por ahí ha de estar su tío. Saludos a Monseñor Palado, que están de Cachipubros, Byron y ese. Gracias por dejar sus comentarios y vaya comentando qué grupo o qué vestimenta, vestuario, disfraz le llama más la atención. Para nosotros también estar mostrándoles más a detalle esta creación, esta creatividad de la gente. Bueno, seguimos a través de la señal de APAC TV, aquí desde Peguche.
Sin duda estas cosas se ven solo en Ecuador. José Mauricio Vega Cachihuango, muchos saludos desde México, nos dice también. Bueno, en realidad sí, una vez al año la realizan, ¿no? Este baile de disfraces que ya es muy tradicional acá en Peguche, en Quinchuquí, pero también en diferentes partes de Otavalo. Vamos a ir nombrando, Kenny, qué es lo que vemos. Por ahí vemos a un toro, ¿no? ¿Qué más ves tú por ahí? El chapulín colorado también por ahí, del juego del calamar, ¿no? Son ellos. Y los payasitos también presentes aquí. Usted está a tiempo, si quiere venir pues venga, esto se estará desarrollando hasta las 8 de la noche, donde será ya la premiación al mejor grupo que tenga un disfraz creativo. Shinami Mashigukuna, Kaipi Peguche, Yuyactagumanda, Shukshuk, Tushigukuna, Tushu Mashigukuna, Pashkaiguman Shamushpa, Kaigupi, Tushunajupa Nachu, Banda San Rafael Nishkagu. San Pedro 2024 desde aquí, desde Peguche, parroquia Miguel Egas Cabezas. Luchito, presente Luchito, muy bien. Y los montañistas, ¿dónde se encuentran los montañistas? Muy bien, excelente, sabroso. Desarrollando lo que es el baile de disfraces San Pedro 2024 aquí en Peguche. El día de hoy se termina, ya es el último día y se estarán desarrollando actividades hasta a partir de las 8 de la noche. Ya empieza la premiación al mejor disfraz, al mejor grupo. Las mujercitas también han venido elegantemente
y así se goza. ¡Qué bonito! ¡Viva las fiestas de San Pedro! ¡Que viva! ¡Que viva el Prioste! ¡Que viva el Prioste! Bueno, y la gente también tiene un espacio para descansar. Pero vamos a conversar con la gente para ver qué es lo que nos puede comentar de esta gran festividad. Y bueno, queremos conversar, por favor, por acá. Buenas tardes, somos APAC TV. Cuéntenos un poquito, ¿qué es lo que ustedes representan en este baile de disfraz? Bueno, nosotros, buenas tardes con todos. Nosotros representamos a las mujeres hindú. Bueno, nos falta un poco de collar y eso, pero aunque sea dramatizamos algo, ¿no? Para que todo el público nos pueda mirar. ¿Qué es lo que piensa de estos eventos que se desarrollan aquí? Segurito, segundo Luis. No sé, a mí la verdad sí me gusta. Me gusta mucho lo que es la banda, o sea, es algo diferente. A los disfraces, o sea, tenemos que darle también vida a los trajes, ¿no? Entonces, no sé, es algo muy bonito que hagamos una invitación para que la gente venga porque esto se va hasta las altas horas de la noche. Bueno, a toda la gente que está mirando, que vengan acá a bailar un poquito, ¿no? De aquí creo que ya nos vamos a la casa de Prioste, creo, ¿no? Y también igual va a haber comidita, banda, ahí vamos a disfrutar todos. Muchísimas gracias y felicitaciones por su disfraz, por su traje. Bueno, entonces seguimos viendo un poquito más aquí desde la Plaza Cultural de Peguche. Así, vamos a entrevistar a los montañistas que han venido desde diferentes lugares. Buenas tardes. Buenas tardes, somos APAC TV. Queríamos saber, ustedes como montañistas, ¿desde dónde vienen escalando? Buenas tardes. Nosotros venimos desde Cuscagua. La mitad de Cuscagua y la mitad de Peguche. Somos de diferentes partes del mundo, del país. ¿Cómo nace la idea de representar el montañismo? Por medio de uno de los integrantes de aquí, pues bueno, nuestro guía mayor que no está aquí, él es montañista. Entonces de ahí nace todo este equipo, el equipo es de él. Cuéntanos un poquito, ¿qué nomás tienen en el equipo? Tenemos mosqueteros, sogas, cascos, tenemos también buff, guantes, gafas y chompas rompevientos, nuestra cumbre. Gary Guairazo y Linizas Norte. Hagamos una invitación para que la gente venga y disfrute de estas bonitas tradiciones que se realizan en Peguche. Tukuy llamashikuna ali shamushka kapaychi kay Peguche tío Paguasihuman ñukanchik como urku warmikuna urku tíokuna shamunajupashkanchik y kaypi avyayalapi imashina ñukanchik urku taytata urku mamata vitsapanchik shinallatak kushilla kapanchik kay inti raymipi yanapashpa kay punllagupi kushilla yalijupashunchik y shinallatak convidapanchik tukuylla kayguman kimirishpa ali kapanman shina yuyaywan shina sapiguan runakuna pasushapanchi urkuman bisankapanishpami shamupaychi kay Peguchi llaqtagoman pagi yupaychani. Bueno, muchas gracias y que tengan éxitos en esa escalada. Muy bien, así es la creatividad de la gente Kenny que ha venido a estos espacios. Ay, pues, ¿qué te puedo decir? Simplemente la emoción de las demás personas es contagiosa, ¿no? Y aparte se pasa un buen momento así, viendo cómo bailan cada uno de manera única, las ocurrencias que van soltando, interpretando los personajes, ¿no? De los que se disfrazan, así que todo muy bonito por aquí. Así es, y los más pequeñitos también, ¿no? Y ahí vemos que los niños también se unen y qué bonito que retomen estos espacios tocando los diferentes instrumentos, en este momento tocando el rondín. Entonces acerquémonos un poquito más porque están aquí también descansando, pero ellos no quieren descansar.
Y bueno, nosotros con esto nos despedimos agradeciéndoles a todos ustedes por seguirnos minuto a minuto a través de la señal de APAC TV. Recuerde suscribirse en YouTube como APAC TV, Instagram, TikTok, Twitter. También visite nuestra página web, ahí están todos los contenidos audiovisuales que usted puede visitar, puede también disfrutar y conocer nuestros reportajes desde la costa, Sierra, Amazonía. Y bueno, gracias por acompañarnos. Una excelente tarde.